Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes. En este día sábado nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, por una cuestión pastoral, hemos de reflexionar sobre la primera lectura del día de hoy. Lectura de la carta a los Hebreos. Para aquellos que quieran seguir la lectura es Hebreos 11, versículos 1 al 2 y versículos 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como un extranjero en la tierra prometida, en tienda de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues le tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El tema central de este día de la reflexión, evidentemente que es la fe. ¿Pero qué es la fe? ¿En qué consiste la fe para nosotros los católicos? Lo que tenemos que saber de la fe es que, según lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es un don de Dios, pero además es una tarea. Nosotros debemos propiciar y buscar acrecentar la vida de fe en nuestros corazones. Si bien es un don que Dios nos da, que nos viene de lo alto, ancla ese don en la búsqueda, en ese deseo de conocer y de tener relación con Dios de manera directa. Por eso la fe es un don y es una tarea. Compete también a la actividad de la persona. La fe en los católicos consiste en tener una relación personal con Dios, el Dios que nos mostró nuestro Señor Jesucristo. Un Dios que es misericordia, un Dios que nos ama con amor maternal, un Dios que nos conoce y nos espera siempre, un Dios que puede sanar, restablecer, liberar y que una y otra vez nos da oportunidades cuando nuestro interior se llena de pesar por el pecado cometido.
Allí, Dios en su infinita misericordia viene al encuentro del hombre para perdonar, para abrazar, para restablecer, para renovar. Dios tiene el poder de renovar, de transformar, de recrear. Pero para ello debemos colaborar también. Nuestra fe no es algo que se da de una generación espontánea y absoluta. Está llamada a crecer. Por eso debemos cultivar nuestra vida de fe. Debemos acrecentar nuestra vida de fe. Dice la palabra en Mateo 17:20, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de allí, y él te obedecería. Pero nuestra fe es pobre. Nos asaltan las incertidumbres, los miedos, nos confunde el mundo, y cuando apartamos la mirada de Dios, cuando nos dejamos llevar por lo que acontece a nuestro alrededor, no pocas veces desesperamos y podemos perder aún la poca fe que tenemos. Fíjense lo que le pasa a Pedro en Mateo 14:31. Caminando por las aguas, Pedro va logrando, movido por la fe en Jesús, el prodigio de poder caminar sobre las aguas. Sin embargo, en un momento aparta su mirada de Jesús y la dirige al mar, a la tormenta, y se llena de miedo y se empieza a hundir. Entonces grita: Jesús, sálvame. Jesús, tomándolo de la mano, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe es algo que debemos conservar, es algo que debemos acrecentar en nuestras vidas. Estamos llamados a fortalecer nuestra vida interior, nuestra vida de fe, y veremos maravillas, porque es lo que la palabra de Dios nos promete. La palabra de Dios nos invita a vivir confiados en Dios, que es el Dios que es fiel a su palabra. Por eso debemos saber que la fe es don y tarea, pero además la fe es un camino eclesial. Dice el Catecismo Católico en el número 875, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Esto está tomado de Romanos 10, 14, 15. Dice el Catecismo, nadie, ningún individuo, ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. La fe viene de la predicación, citando a Romanos 10, 17. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo. No como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. Esto supone ministros de la gracia autorizados y habilitados por parte de Cristo. Bello, esto de la fe, podríamos seguir hablando muchísimo más al respecto. La fe, además de ser un don y una tarea, tiene una dimensión eclesial. Por eso, esto convalida y tira por tierra a aquellos que dicen yo creo a mi manera y no participo de la iglesia. La fe se acrecienta, se cultiva en el corazón de la iglesia. Es la iglesia la encargada de dispensar la gracia. Para ello la dejó Cristo en el mundo. Queridos hermanos, estamos llamados a creer y salvarnos comunitariamente. A todos ustedes en este día la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.